El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Deuteronomio 4:33, por si acaso nuestros invitados no traen una Biblia, les damos una copia del Nuevo Testamento, no de toda la Biblia, y el Deuteronomio viene en el Antiguo Testamento. Voy a leer este primer pasaje y dice así: ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído y has sobrevivido? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte, y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y oíste sus palabras de en medio del fuego, porque Él amó a tus padres. Por eso escogió a su descendencia después de ellos, y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder, expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú, para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. La semana pasada el primer mensaje se llama La gracia de la ley. Realmente fue una introducción muy general que trataba principalmente el por qué nosotros necesitamos la ley. El día de hoy ya nos vamos a meter un poquito más a Deuteronomio y vamos a explorar varios pasajes de Deuteronomio y otros pasajes ahí también en el Antiguo Testamento que refuerzan esta idea, la razón de la ley. ¿Qué quería Dios que su pueblo entendiera? ¿Qué quería Dios que su pueblo supiera? Así como dice, reconoce hoy, entiende hoy, reflexiona hoy. Esta semana queremos repasar esas razones. Y la semana que entra vamos a empezar a ver un poco más qué es lo que dice esa ley, qué es lo que enseña esa ley, cuál es ese llamado a obedecer específicamente y guardar la ley, los elementos específicos de la ley. Pero primero necesitamos repasar todos estos pasajes que son numerosos en Deuteronomio, que nos hablan de las razones de la ley. Y aquí en este pasaje vimos repetido una de esas razones. Y no sé si se fijaron ustedes que es muy significativo que el Señor nos dice que la ley, la palabra nos fue dada para que supiéramos, o para que su pueblo supiera que Él es Dios. Decíamos la semana pasada, la ley implica que hay un dador de una ley y solamente Dios puede dar la ley. Solamente Él tiene autoridad para imponer una ley sobre su creación. Entonces la palabra de Dios y la ley, todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo para que su pueblo sepa, hey, no eres independiente. No puedes hacer lo que tú quieras. No puedes porque tú no te hiciste a ti mismo. Hay un Dios y ese Dios habla y dice, así quiero que vivas para que tú reconozcas que hay un Dios. O sea, ahí empieza todo.
Y el problema es que cuando nosotros ignoramos la ley de Dios, ignoramos la palabra de Dios, estamos diciendo, no hay Dios. Y los salmos dicen, el insensato dice, no hay Dios, no pasa nada. Y Deuteronomio aquí empieza diciendo, no, yo lo que quiero que sepas, Israel, es que el Señor Jehová Yahvé, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de Él. Versículo 35. Y lo repite en el versículo 39. Reconoce hoy, reflexiona que el Señor Jehová Yahvé es Dios arriba en los cielos y aquí en la tierra, en el planeta Tierra, Él es Dios. No hay otro. Quiere que sepan que Él es Dios. Y la Biblia, en este pasaje y en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, y lo repite en los profetas y lo sigue repitiendo y repite que hay dos actos principales que Dios llevó a cabo para revelar y enseñar a su pueblo que Él era Dios y que no hay otro, y que ellos habían sido escogidos por Él para que fueran su pueblo. Que Dios se les había concedido ese privilegio, ese honor de que fueron escogidos para Él revelarse como Dios. ¿Y cuáles fueron esos dos actos que se repiten? Y aquí mismo lo señala, ¿verdad? El primero de ellos fue el éxodo, la salida de Egipto, la intervención directa de Dios para liberarlos de su cautividad y de su esclavitud. Se fijan aquí en este pasaje. Dice que el Señor mismo, dice en el versículo 37, dice, y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. Me encanta que diga, Él personalmente bajó del cielo para sacarte de ahí donde tú estabas esclavizado. 400 años habían estado ahí como esclavos. Y el Señor personalmente vino a sacarlos. No fue Moisés el que los sacó, fue el Señor personalmente. Ese acto, la intervención directa, dice, ¿ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto? ¿Hay algún Dios que haya hecho eso? Que haya personalmente intervenido y de esta manera tan sobrenatural y tan milagrosa haya sacado una nación de millones de personas y la haya sacado de un país y la haya trasladado y lo haya metido a otro lugar, despojando otras naciones más fuertes que ellos? La respuesta es obviamente no. Y entonces ahí dice el versículo 35, pero a ti te fue mostrado. Tú viste esto, experimentaste esto, cruzaste el mar rojo, seco. Fueron derrotado el faraón, te ha alimentado en el desierto. Todas estas cosas, las 10 plagas de las cuales todas estas cosas las viviste para que supieras, dice, para que supieras que el Señor, Él es Dios y no hay otro. El segundo acto fue precisamente cuando Dios baja y les da la ley. Dice, ¿ha habido alguna nación que haya recibido de parte de Dios directamente los justos juicios que Él ha dado? ¿Habrá alguna nación que Dios les dio una ley directamente para que ellos vivieran sobre esas bases? Estos dos actos marcan a Israel y le dicen, hey, yo te saqué de la esclavitud, te compré y ahora yo te di la ley para que tú sepas que yo soy Dios y no hay otro. Ahí donde están, den la vuelta a la hoja al capítulo 5, versículo 1. Y dice así, entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. Estatutos y ordenanzas son sinónimos de la ley de Dios.
Versículo 2, el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. ¿Dónde es Horeb? Horeb es el monte donde bajó Dios y el monte tembló y salía humo y crujía y había una nube arriba de este monte donde subió Moisés y estuvo 40 días y 40 noches hablando con Dios. Ahí en ese monte dice que Dios hizo un pacto con ellos. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Noten versículo 4, cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte de en medio del fuego. Mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor. Porque temíais a causa del fuego y no subisteis al monte. Y él dijo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Se fijan? El Señor baja, habla con ellos, establece un pacto. La ley es parte de ese pacto. Establece un pacto y le dice, yo soy el que te saqué de Egipto, ahora yo vengo aquí a hablar contigo cara a cara. Versículo 23, saltense allí unos 20 versículos y váyanse hasta el 23. Dice el 23, y aconteció que cuando oíste la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, os acercasteis a mí todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Recuerden que es Moisés el que está escribiendo esto. ¿Veis? Vinieron todos a hablar conmigo y dijisteis, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. ¿Por qué? ¿Qué hombre hay que haya oído la voz del Dios vivo hablando de en medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido? Acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga y lo escucharemos y lo haremos. Estos dos actos, la sacada de Egipto, la liberación de la esclavitud, y luego que Él bajó a hacer un pacto personalmente, cara a cara con ellos, por medio de un mediador que era Moisés, para darles su ley, tienen un propósito: que Él sea reconocido como su Dios. Fíjense en el capítulo 6, denle la vuelta, ahí, siguiente capítulo. Capítulo 6, versículo 20, hay un pasaje que me encanta. Y les dice Moisés, 6:20, cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios nos ha mandado? ¿Qué significa esta ley? ¿Por qué no la dio Dios? ¿Cuál es la razón? Ahí están los niños preguntándole, oye papá, ¿y qué onda con los 10 mandamientos? ¿Y qué onda con todas estas cosas que el Señor nos dio? ¿Por qué? Entonces, dice Moisés, dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Versículo 24. Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si nos cuidamos en observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Ahora, tú puedes decir, ¿por qué tanto énfasis?
¿Por qué el Señor repite y repite? Te saqué de Egipto, te saqué de Egipto, te di la palabra, te di una ley, te di mi palabra, te di una ley, te saqué de Egipto, te di una ley. ¿Saben por qué? Porque este pueblo de Israel tenía 400 años viviendo sin Dios. 400 años. Era una nación que se había formado sin Dios. No estaba Moisés. Moisés vivía en el palacio con el faraón. La gente básicamente hacía lo que entendía y podía. No había ley. ¿Saben una cosa? No había en Israel una ley que dijera no matarás. No había. No la conocían. Y sabían de Dios de oídas, así, no, pues mi abuelito me platicó que creo que había un Dios y creo que a mi tatarabuelito a Abraham se le apareció Dios y le dijo que nos iba a dar una tierra prometida y clamaban a un Dios desconocido. Entonces Dios les está trayendo y recordando esto porque Israel era un pueblo que no sabía vivir bajo Dios, no sabía vivir en sujeción a Dios, no sabía vivir reconociendo a Dios, no tenía temor de Dios. Entonces Dios les está trayendo esto y la ley venía a establecer un testimonio permanente a través del cual, ¿verdad? A través del cual todas las generaciones iban a saber de cuál era el propósito de Dios y la intención de Dios. Se escribió algo, se estableció de manera permanente y objetiva algo, un testimonio. Antes del Éxodo, antes de Moisés, no había Biblia. La Biblia empieza con el testimonio de Moisés. En otras palabras, estamos nosotros empezando en el principio de Dios. Ahora sí, ya tengo un pueblo, ahora sí ya tengo una nación, ahora sí necesito que sepan, hey, yo soy el Dios, ¿ok? En esta relación tú y yo soy el Dios, tú no lo eres. Y como yo soy Dios, vengo cara a cara contigo a hablarte y a decirte, así quiero que vivas. Hasta el día de hoy, 3000 años y pico después de que se escribieron, nosotros seguimos teniendo el mismo testimonio que recibieron ellos cuando Moisés se paró delante de ellos y les dice, esto es lo que me dijo Dios que quiere que hagamos. Ellos le dijeron, vemos la montaña, está hablando Dios y nos da miedo, nos vamos a morir porque Dios nos está hablando. Tú ve, Moisés, que no nos hable a nosotros directamente, que te hable a ti. Y luego vienes y nos dices, y lo que tú nos digas, te vamos a escuchar y lo vamos a hacer. Y eran medio habladores los judíos, ¿verdad? Sin agraviar a los judíos, si hay alguien aquí que sea judío. Estaban demasiado optimistas. Y entonces Moisés regresa. Cuando regresa después de 40 días, después de que dijeron esas cosas, regresa y los encuentra en un despilfarro y una orgía enorme ahí, ¿verdad? Les digo, eran un pueblo que no sabían vivir bajo la sujeción de Dios. Entonces la ley viene, hermanos, para ese testimonio. Hay un Dios, nosotros no lo somos. Y Él viene a revelar sus estatutos, sus términos, ¿verdad? Para que nosotros los escuchemos y los apliquemos. Que Él es Dios y no hay otro. Regresen al versículo 1 ahí del 6. Dice capítulo 6:1. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera.
en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, Israel. Y no sé cómo se llama, los judíos cuando hablaban, cuando se dirigían unos a otros, así empezaban. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno es. Él quería enseñarles que Él era Dios y que era el único Dios. Que Él era Dios y que era el único Dios. Y continúa el capítulo 6 ahí diciéndole, y quiero que le enseñes esto a tus hijos, y quiero que lo escribas en las paredes de tu casa y en las puertas, quiero que lo traigas ahí colgado, quiero que lo traigas delante de tus ojos, quiero que te acuestes pensando en esto y te levantes pensando en esto. Y sabes una cosa, nosotros también necesitamos tener ese recordatorio permanente. Él es Dios y es el único Dios. Y una de las maneras como nosotros conservamos ese temor de Dios y esa conciencia, esa reflexión, esa consideración, es precisamente obedeciéndolo, temiéndolo, haciendo su voluntad. No es con una buena intención, no, sí, yo creo en Dios. La verdad de las cosas es que si no obedeces la palabra de Dios, si no obedeces su ley, no estás creyendo que Él es Dios y es el único Dios. Aunque lo digas verbalmente. ¿Por qué tanto énfasis? Guarda la ley, cuida la ley, obedece la ley. ¿Por qué? Porque necesito, dice el Señor, al hacerlo, eso te va a ayudar a que reconozcas que yo soy Dios y no hay ningún otro. La ley era la manera de Dios de tratar con su pueblo de una manera real y viva, permanente, presente, continuamente, el recordatorio que Él es Dios. ¿Por qué no ibas a hacer algo que siempre habías hecho? A lo mejor en Egipto, ¿verdad? Salían las gentes ahí, veía que el vecino tenía un borreguito y le gustaba, se lo robaba. Y siempre toda su vida, tengo hambre, pues sal a ver si agarras una gallina por ahí, a ver, nos la cocinamos. Oye, pero será del vecino, pues no importa, nomás que no se dé cuenta. ¿Y por qué iban a dejar de hacer eso? ¿Por qué iban a dejar de robar? ¿Por qué iban a dejar de tomar lo que no era de ellos? Porque había un Dios. Entonces cada vez que salieran y se les antojaba la gallina del vecino, tenían que, me la voy a robar. Ay caramba, pero pues hay un Dios. Y yo no lo soy. Él es el único Dios. Entonces no puedo hacer lo que a mí se me antoje, no puedo hacer mi voluntad. Hay una ley, si yo temo a ese Dios, voy a dejar de hacer esto. Ese es el efecto de la ley. La ley te lleva a reconocer que hay un Dios y que Él es el único Dios. Y es permanente y es constante. Les digo, tiene 3000 años y todavía sigue haciendo exactamente lo mismo. Denle la vuelta ahí al 8. Versículo 1. Salió el pueblo de Israel de Egipto. Salieron así todos greñudos y todos corruptos y todos desobedientes y todos llegaron a la tierra prometida. Y en la tierra prometida dice Moisés, aquí estamos, ya vamos a entrar. Y dijeron, no queremos, nos da miedo, mejor vamos a regresarnos a Egipto. Así eran. Vamos a regresarnos a Egipto, estábamos mejor cuando éramos esclavos, dijeron. Imagínense cómo se debe haber sentido Dios. Los saca, personalmente baja para rescatarlos, personalmente baja, habla con ellos cara a cara y luego les salen con que quieren regresarse a Egipto. ¿Saben qué somos nosotros? Nomás que con nosotros, el que bajó personalmente fue el Hijo de Dios. Y para rescatarnos de nuestra vida pecaminosa, dio su vida en la cruz.
Y nosotros también le salimos a este Dios, al único Dios. Hey, quiero regresarme a Egipto, quiero regresar a mi vida pasada de la que tú me rescataste por medio de tu sangre. Quiero regresar a esa vida. Me encanta esa vida, prefiero ser esclavo de mis pasiones y de mis pecados que vivir para tu gloria reconociendo que tú eres Dios. Entonces miren lo que les dice Moisés. Les dice el pueblo, quiero regresar a Egipto. Dice el Señor, ¿quieres regresar a Egipto? Ándale pues, regrésate. Yo te voy a guiar. Y Dios los tiene dando vueltas en el desierto. Claro que no los regresó a Egipto, ¿verdad? Los regresó al desierto. Y ahí les dijo, va, síganme, yo los llevo a Egipto. 40 años dieron vueltas hasta que se murieron todos los que dijeron que querían regresar a Egipto. Dice Deuteronomio 8, versículo 1. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a nuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender, cabezones, que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios, de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Me encanta Deuteronomio. Me encanta cómo les habla Moisés aquí a un pueblo cabezón, porque yo soy cabezón, yo necesito oír estas cosas. Dice el Señor, se tardó, se tomó su tiempo para disciplinarte. Este fue el campo de entrenamiento, los 40 años. Digo, ok, estas 2 millones de personas, tercos, de dura cerviz, dice, tienen la espalda muy altivos, son burros broncos. No hacen caso, pero me voy a tomar el tiempo. Les vamos a estar dando vueltas aquí en el desierto. Yo les voy a dar de comer, yo les voy a dar de beber, yo les voy a traer pajaritos para que coman carnita. Aquí van a estar, no se les van a hinchar los pies, ni se les van a gastar los guaraches, ni la ropa. Yo los voy a preservar ahí, de día los voy a cubrir con una nube y de noche les voy a poner una lumbre para que tengan luz. Dice, pero yo lo voy a hacer para humillarlos, disciplinándolos para que entiendan, yo soy Dios y tienen que guardar mis mandamientos. Eran tratos de Dios con una intención. Los estaba discipulando el Señor en este concepto. ¿Qué significa ser un pueblo con un Dios? ¿Qué significa tener Dios? Significa que entonces tienes a alguien que da una ley, que te ama, te cuida, te protege, te alimenta, te prospera. Es más, te va a llevar a una tierra prometida, donde emana la leche y la miel. Pero necesitas tú entender que una relación entre un pueblo y un Dios requiere algo del pueblo también. Que ese Dios tiene todo el derecho de imponer una ley para que luego ese pueblo que está recibiendo el beneficio de tener un Dios responda a ese Dios y camine por el camino que debe caminar para que le vaya bien. De otra manera no le va a ir bien, se van a salir del propósito de Dios. Él los estaba preparando en el desierto para algo, para la tierra prometida. Un pueblo que no sabía tener Dios, que no sabía vivir bajo una ley, no podía entrar a la tierra prometida. Hubiera sido un desastre.
Y saben una cosa, el libro de Corintios dice que nosotros estamos en el desierto y vamos a la tierra prometida. Y sospecho, hermanos, ya empiezo a sospechar después de leer Deuteronomio, que a nosotros nos trae el Señor aquí a unos 40 años, a otros menos, a otros más, dependiendo de qué tan dócil seas. Nos está entrenando el Señor para esa tierra prometida. Nos está entrenando sobre la manera de vivir conforme a Dios. Nos está entrenando para entrar, para que entremos ampliamente, como dice la carta de Pedro, ampliamente al reino del Señor. Como por medio de esa santidad, de la obediencia, entramos ampliamente. No de panzazo, sino amplia. No como uno que fue librado del fuego, ¿verdad? Dicen que una de las cosas más feas de ser bombero, a mí siempre me llamó la atención el ser bombero y tengo un gran respeto por los bomberos. Si ustedes nunca han estado en un incendio, saben que es una cosa terrible enfrentarse al fuego y entrar a algo que se está quemando, ¿verdad? Los bomberos lo hacen, son valientes. Pero una de las cosas más feas de ser bombero es oler carne quemada. Y dice la Biblia, dice que algunos de nosotros vamos a entrar al cielo como uno que es rescatado de un incendio, oliendo a pelos quemados y a cuero quemado, huele bien feo. Dice, así van a entrar al cielo. Y dice Pedro, dice, yo no quiero que entren ustedes así, yo quiero que entren ampliamente, ya preparaditos, ya listos. Y estamos dando vueltas en esta vida. Y ¿saben qué? Nos están disciplinando y nos están humillando. Porque nuestro principal problema es que no sabemos vivir con un Dios. Esa es nuestra principal rebelión. No sabemos vivir bajo un Dios. Así como los niños, les he dicho a mis hijos y les digo a los jovencitos de secundaria, les digo, miren, el problema es que si ustedes no aprenden a reconocer la autoridad sobre sus vidas, y sus padres cometen el error de consentirlos y darles ese sentido de que ustedes tienen derechos. Esa vacilada de las Naciones Unidas de que los niños tienen derechos. ¿Quién dijo que los niños tienen derechos? ¿Saben quién es el único que tiene derechos? Dios tiene derechos. Nosotros tenemos concesiones de parte de Dios. La vida que tenemos se nos ha concedido por su misericordia. El único que tiene derechos es Dios. Y los niños necesitan entender, hay un Dios. Y los padres están ahí como una figura de autoridad para que ellos entiendan, hay un Dios y hay una ley. No, es que yo tengo derecho a esto, tengo derecho a esto otro. Y como dicen ahí, ¿verdad? Y nadie dice, es que yo tengo responsabilidades. Primero vienen las responsabilidades y luego vienen las concesiones de parte de Dios. Si ustedes no aprenden a reconocer la autoridad de su vida, ¿qué va a pasar el día que tengan que trabajar para mantener a su familia y su patrón les diga, hey, eso está mal, hazlo así? ¿Saben qué van a hacer? ¿Se van a enojar con ese patrón? Le van a decir, estás loco, estás tonto, ¿sabes qué? Yo ya me voy, si quieres, ahí nos vemos. Y vas a andar de trabajo en trabajo, batallando toda tu vida, porque no aprendiste a vivir bajo una ley. Bueno, nosotros estamos aprendiendo también. Y estamos siendo humillados, y estamos siendo entrenados, y estamos siendo preparados. Y la pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy es, ¿tú estás viviendo con ese temor de Dios, reconociéndolo a Él, que Él es Dios y no hay otro? ¿Vives con esa conciencia? Para eso te fue dada la ley, para que te puedas diagnosticar de manera objetiva, para que puedas saber realmente si tú tienes temor de Dios. Es muy fácil, ¿obedeces? Ahí se sabe. ¿Quieres saber si crees en Dios, si temes a Dios?
hazte un examen, ¿obedeces la palabra de Dios? Es el diagnóstico. Así es como se sabe el estado espiritual. No es cómo te sientes. No, pues es que yo siento a Dios bien cerquita de mí. ¿Así? ¿Cómo sabes que es Dios lo que tiene cerquita de ti? No es que a mí me habla Dios y me dice que yo estoy bien y tengo paz. El camino al infierno, dice Jesús, es amplio. Y van caminando todos en paz y felices al hoyo. El diagnóstico no es si te sientes en paz, si te sientes bien. El diagnóstico es al contrario. El diagnóstico es, esta es la palabra de Dios hablada por el Dios, el único Dios. El diagnóstico es, ¿la guardas? ¿La temes? ¿La obedeces? Por eso nos fue dada la ley. Hay un Dios y no hay otro. Segunda razón, es la primera. Traigo 4. La ley les fue dada al pueblo de Dios porque Dios ama a su pueblo de manera exclusiva. La ley le fue dada a su pueblo porque Dios los ama de manera exclusiva. El Señor quería que supieran que había un Dios y nomás ese era un solo Dios, pero también quería que supieran, y ese Dios, ese único Dios, los ama de manera exclusiva. Denle la vuelta al 7. Si estaban en el 8, regrésese para atrás. 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Y recuerden, en la Biblia, cuando sea la palabra santo, no significa bueno. Santo significa consagrado, apartado, escogido, exclusivo. Tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues eras el más pequeño de todos los pueblos. Póngale ahí, porque eran los más bonitos, porque eran los más obedientes, porque eran los más puros, porque eran los más trabajadores. No, dice, no las escogí por eso, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia, le da el pago de su misma cara, destruyéndolo. Y no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago. Lo dijimos la semana pasada, el Señor no les dio su ley a Israel por algo que ellos habían hecho, ni les dio la ley para que llegaran a ser el pueblo de Dios. Les dio la ley porque eran el pueblo de Dios. ¿Ok? Yo soy muy metiche. Mi esposa me dice, no te metas. Yo soy muy metiche. Entonces, si yo ando en el parque y andan ahí los hijos de mis vecinos, y los hijos de mis vecinos están comiendo una paleta y se terminan la paleta, agarran el papel y lo tiran, yo batallo. Y digo, hey, tú, ven. Eso que tiraste ahí, mira, eso se llama bote de basura. Tíralo allá.
Ah, me dice. Tírelo usted. Me dan ganas de agarrarlos y darles unas buenas nalgadas, decir, ahora sí, tírelo ahí. Soy metiche, pero no tanto. Pero ¿qué es lo primero que pienso de ese chavalo? Los papás, ¿verdad? Los papás. Dice el Señor, yo te di mi ley porque soy tu padre y porque te amo. Por eso no te dejo así. Por eso te instruyo. Por eso te doy algo que es justo y bueno para que te vaya bien. La ley se les dio por amor. Por eso hablamos de la gracia de la ley. Era la intención, tenía la intención de bendecirlos y prosperarlos. La ley es una expresión de amor de Dios. No es una expresión de la crueldad de Dios, sino de su amor. Miren, y aquí nos vamos a salir un poquito de Deuteronomio. Pónganle ahí el listoncito de su Biblia y den la vuelta 3 libros antes al libro de Éxodo, capítulo 19. Estas palabras se las dio el Señor a Moisés antes de darles la ley. Antes, los 10 mandamientos vienen en el capítulo 20 de Éxodo. La primera vez que se los iba a dar. Cuando todavía no les daba los 10 mandamientos, esto es lo que les dijo el Señor en el versículo 19. Dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, acababan de salir, todavía olían a Egipto. Ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Noten estas palabras, hermanos. Estas palabras deben de partirnos el corazón. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas. Y noten esto, y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así como venían oliendo a Egipto, vestidos con ropas egipcias, pintadas las mujeres como se pintaban los egipcios, con las costumbres egipcias y hasta con diosecitos egipcios por ahí escondidos. Les dice, ese pueblo, quiero que les digas esto, los he traído a mí para que sean mi especial tesoro. Dice, porque yo podía haber escogido cualquier pueblo, porque mía es toda la tierra, pero yo los escogí a ellos. Yo los escogí a ellos. No sé si nunca habían visto esas palabras. Los llamé, los traje a mí. Los traje a mí. Son términos personales para que fueran de Él, para que Él los atesorara, para que fueran una posesión atesorada, un pueblo apreciado, amado y atesorado por Dios. Nosotros hablamos aquí de atesorar al Señor, de amar y atesorar, que Jesús sea tu tesoro. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos llamó para nosotros ser el tesoro de Dios. Y ustedes serán mi especial tesoro. La ley no es la imposición de un juez desconectado de su pueblo allá arriba de un monte. La ley es la expresión de un Dios que estaba en el monte esperando a su pueblo venir a Él.
porque los amaba y querían que ellos fueran su especial tesoro. Entonces es la expresión de un pacto de exclusividad y de intimidad entre Dios Padre y su pueblo. Y noten que dice, yo los traje para que sean un reino de sacerdotes. ¿Saben qué significa eso? Un reino de personas que tienen comunicación y relación con Dios. Un reino de sacerdotes y una nación santa. Una nación separada para su Dios, una nación que le ministra y tiene una relación exclusiva con Él. Qué curioso que no dice, yo los traje para que sean mis siervos. No, dice, los traje para que sean mis sacerdotes, mis ministros, que hablen conmigo y le muestren mi gloria al mundo en el que están. Dice, quiero que sepan que yo soy un Dios fiel, fiel, porque fui fiel a Abraham y fui fiel a sus hijos, los saqué para cumplirles lo que yo les había prometido. Y luego dice, soy tan fiel que el que guarda mi pacto, dice, yo le voy a mostrar misericordia, dice, por 1000 generaciones. Es un exagerado el Señor. 1000 generaciones son 40,000 años. Yo quiero misericordia para mis ultra tatara super bisnietos. Que 40,000 años esté diciéndole el Señor a uno de mis nietos que a lo mejor ya van a andar ahí volando en el espacio si el mundo todavía existe, que dudo, ¿verdad? Pero si existiera después de 40,000 años, ya no van a vivir en la tierra, van a ser como los Jetsons, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esas caricaturas? Y que le pregunte a uno de mis tatara super hiper bisnietos, ¿verdad? ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Y que el Señor le diga, ¿sabes qué? Te estoy mostrando misericordia. Porque tu super tatara hiper bisabuelo era un hombre que me temía y obedecía a mi palabra. Ese es un Dios fiel. Vean ustedes que no es esta imagen que a veces tenemos, es que Dios, ¿por qué me pide Dios las cosas que yo no puedo hacer? ¿Y por qué me exige que yo deje esto y esto me gusta? ¿Y por qué no puedo hacer aquello? ¿Y por qué Dios es cruel y duro y difícil? Dios, yo te amo y quiero que seas mío y mi especial tesoro y yo te voy a mostrar misericordia a ti y 1000 generaciones después de ti, porque te amo y porque yo soy fiel. Esa es la ley de Dios. Díganme si no hay gracia en la ley. Díganme si no es bendición la ley. Díganme si no es buena la ley. En estos términos, la ley viene siendo esa entrada a nuestra experiencia con Dios. No es una experiencia fría, no es una experiencia que te separa de Dios, es una experiencia personal con Dios. Si tú la ves como una expresión de amor de Dios. Si tú amas a Dios, ¿vas a amar su ley? Y entonces aquí es donde entra el diagnóstico. ¿Ama su ley? ¿La ves como una expresión de amor? ¿La ves como algo bueno para tu vida? ¿O la resistes y la rechazas? Y joven, cuando tus padres te dicen, mi hijo, acuérdate que la palabra de Dios dice que no hagas esto. ¡Ay, no me vengas otra vez con la Biblia! Fíjate lo que estás diciendo. La palabra de un Dios bueno que te concedió sus mandamientos, sus estatutos para que te vaya bien, te habló y te la dejó para que la tuvieras escrita por todas las generaciones. Y tú la estás rechazando. Eso debe decir lo que tienes realmente en el corazón. Dice, yo muestro mi misericordia a aquellos que me aman. Dice, pero aquellos que me odian. Y conste que para Dios no hay tibios, ¿eh? O amas a Dios o odias a Dios. Tú rechazas a Dios, eso es odio. ¿Ok? Hay que aprender a usar ese lenguaje. No amas a Dios, odias a Dios.
No, yo no odio a Dios, pero también que no sean exagerados. Odias a Dios. ¿Ok? No te halagues. Si no amas a Dios, odias a Dios. Si no quieres saber nada de Dios, odias a Dios. Si no quieres obedecer la palabra de Dios, odias a Dios. Dime tú, ¿cómo eres tú? Dependiendo de cómo recibes la ley. O la recibes como con amor, o la resistes con recelo. Eso te indica si amas o odias a Dios. Porque Él te llamó a que seas su especial tesoro. Y la ley te marca si lo eres o no lo eres. Tercera razón. La ley les fue dada para que el pueblo ame a su Dios de manera exclusiva. La razón segunda era, la ley nos fue dada para que supiéramos que Él ama a su pueblo de manera exclusiva. La tercera razón es que la ley nos fue dada para que el pueblo ame a Dios de manera exclusiva. Deuteronomio 6:4, escúchaos Israel, el Señor es nuestro Dios. Ahí lo leímos ahorita, el Señor uno es. Pero ¿qué sigue en el versículo 5? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Que eso dijo Jesús que era el mandamiento número 1 de la ley. Amar a Dios. Versículo 13, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti, Él te borre y Él te borre de la faz de la tierra. No tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Así como Dios considera a su pueblo como un especial tesoro, Él espera que su pueblo lo considere a Él también de manera exclusiva como su especial tesoro. Entonces Dios le está mandando a su pueblo, quiero que me amen con todo su corazón. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? Dinos y nosotros vamos a hacer. Ok, ¿saben qué quiero? Quiero que me amen. Quiero que me amen como yo los amo a ustedes. Con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Y saben qué? Es más fácil no robar y no mentir. Es más fácil honrar a tu padre y a tu madre. Es más fácil no codiciar la mujer de tu vecino que amar a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y dice, solo le debes temer a Él. Solo te debes someter a Él, solo debes reconocer su autoridad, solo debes obedecer a Él, a ningún otro debes adorar, ni rendirle honor, ni rendirle tributo, solo a Él debes de servir, solo a Él debes de apreciar, solo por su nombre, dice, debes jurar. Quiere decir que es el nombre del Señor, la postura del Señor es lo de máxima consideración en tu vida. Ya vimos en Santiago que no debemos de jurar. Que nuestro sí debe ser sí, esa es la justicia de que debemos de ser íntegros en nuestras palabras, pero, y si vas a jurar solamente por el nombre del Señor, o sea, es lo máximo en tu vida, está diciendo, eso significa. Ahora, si tú eres como yo, habrás pensado y se te habrá venido hasta este pensamiento, ¿puede Dios, o sea, no está raro eso? Que Dios exija y demande un amor exclusivo. ¿No parece como que Dios está siendo egoísta ahí? Una exclusividad radical y un amor total. ¿Puede Dios hacerlo? Claro que sí. Porque Él está demandando de su pueblo lo que Él mismo está dispuesto a darle a su pueblo. Por eso es que es tan importante la cruz. Porque no hay mayor amor que este, que uno que da su vida por sus enemigos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Que dio a su Hijo. Y si alguno hay aquí que haya tenido que enterrar a su Hijo, sabe de qué está hablando el Señor. Dio a su Hijo. Entonces el Señor con todo derecho dice,
yo también quiero que me ames a mí. Y que nuestra relación sea una relación de amor mutuo. ¿Tiene derecho un esposo de esperar que su esposa lo ame? Solamente si él la ama a ella de manera exclusiva. Dios nos ama de manera exclusiva y nos lo demostró entregando a su Hijo a morir. Y nosotros le respondemos así. Los ama a su pueblo, les ofrece amor incondicional, no basado en el mérito de ellos. Les ofrece suplir por sus vidas, habiéndolos escogido soberanamente. Les ofrece cuidarlos, protegerlos, pelear por ellos, darles la tierra prometida. Les ofrece sustentarlos por 10,000 generaciones. 10,000 generaciones. Les ofrece quiero que me ames con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y ese llamado, entonces, incluye que lo obedezcas como una expresión de tu amor. No lo busquen, pero les voy a leer esto que viene en la parte ya casi final de Deuteronomio 26:16. Dice: el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Ya habíamos oído eso antes, ¿verdad? Has declarado hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas y que escucharás su voz. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos, y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Este es como que el cierre de Deuteronomio, les acabo de leer el cierre. ¿Saben a qué suena? Tú has declarado esto, dice Moisés, que vas a obedecer a Dios y que vas a guardar su palabra. Y Él ha declarado que tú vas a ser su exclusiva posesión como Él te prometió. ¿A qué suena? Suena a un pacto, como un matrimonio. Los votos del pacto matrimonial. Esto es un voto de una unión entre un Dios y su pueblo. Yo te prometo ser tu Dios, ser exclusivo, cuidarte, protegerte, serte fiel. Tú vas a ser mi único pueblo por sobre todas las demás naciones. Yo a ti te voy a cuidar y serás un pueblo consagrado, exclusivo para mí. Y el pueblo dice: yo acepto y yo voy. Tú vas a ser mi Dios y te voy a amar y te voy a guardar tu palabra, te voy a obedecer lo que tú me digas. Y ahí está la unión de Dios y su pueblo. La ley son los términos del pacto. Por eso es que la idolatría en la Biblia se llama adulterio. Cuando tú amas otros dioses, entonces es cuando sucede lo que viene en el libro de Jeremías y en otros libros proféticos, que el Señor les dice: nación adúltera, yo te amé y tú andas detrás de otros dioses. Él llama a que Él está siendo fiel y dice: yo quiero que tú me seas fiel también. Entonces todos podemos decir: yo no me ando postrando en ningún otro altarcito, ni ningún otro. Yo no le ando ofreciendo flores al dios Chango y no me le ando ofreciendo flores a Vishnu y a todos estos dioses falsos que hay en el mundo. Dice el Señor: pero ¿a quién estás temiendo? Dice: temerás al Señor tu Dios.
Bajo su autoridad estarás y lo obedecerás a Él. ¿A quién estás obedeciendo? Tal vez no te estás postrando delante de un monigote hecho de cerámica o hecho de madera o hecho de metal. Pero ¿a quién estás obedeciendo? ¿Bajo qué autoridad estás? ¿A quién estás sirviendo? Eso es lo que marca tu fidelidad. Si no obedeces a Dios, acuérdense que les dije, si no obedeces a Dios, estás obedeciendo a alguien más. Si no obedeces a Dios, estás obedeciendo a alguien más. Si no amas a Dios, lo estás odiando. Les digo, la ley nos diagnostica, la ley nos convence. La falta de temor de Dios significa que temes a otro, o sea, deseas agradar a otro. La desobediencia a Dios significa que obedeces a otro. La falta de amor a Dios significa que amas a otro. La falta de adoración a Dios es porque te entregas tu adoración a otro. No hay manera de evitarlo. O amas a Dios con todo tu corazón o le estás siendo infiel. La desobediencia a la ley de Dios no es inerte, no es inocente, no es autónoma. Implica, o a fuerzas implica. Tu desobediencia, por eso vimos la semana pasada, la desobediencia es idolatría. Punto. Es infidelidad a Dios. Y Dios dice entonces estás siendo adúltero. Estás adulterando, cometiendo adulterio contra Dios que te ama y que te considera su especial tesoro. Entonces, ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién estás obedeciendo? ¿Te estás sirviendo a ti mismo? ¿Vives para agradarte a ti? ¿Vives para agradarte a ti? Entonces tú eres tu propio ídolo, se llama egolatría. Haces lo que tú piensas y lo que tú quieres, lo que a ti se te ocurre, tu propia opinión, estás siguiendo tu propia opinión, entonces obedeces tu propia opinión, te obedeces a ti, aún a costa de desobedecer a Dios. Si tú eres cristiano, ya has nacido de nuevo y tienes el Espíritu Santo en tu vida, lo que dice la Biblia es que estás despertando el celo del Señor, estás tentando a Dios. El que te compró, estás despertando el celo del Señor. El Señor está diciendo, ¿por qué andas tras de otro si tú eres mío? Ahora, si no eres cristiano, no digas, chico, me libré. No te libraste, porque dice, los que me aman, yo tengo misericordia de ellos. Los que me odian, dice, les doy su pago cara a cara. Un día te vas a topar con el Señor cara a cara. Entonces yo te invito el día de hoy que ames a Dios de manera exclusiva. Que le digas, Señor, perdóname. No te he obedecido, no te he seguido, no te he temido. Perdóname y concédeme tenerte a ti como mi Dios. Concédeme yo también ser parte de ese pueblo escogido. Por último, con esto vamos a terminar. El último punto, la ley nos fue dada como ayuda para guiarnos en el arrepentimiento. Puesto que es una ley objetiva, clara, precisa, ya sabes lo que Dios espera de ti, es como en el matrimonio, ya sabes lo que se compromete uno cuando se casa. Ya lo sabes, no tienes que andar adivinando, ¿qué querrá Dios de mí? Híjole, pues es que no sé la voluntad de Dios que sea, no sé cómo volver. No, ya sabes cuál es el camino. Volvemos al capítulo 4, versículo 25. Cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas permanecido largo tiempo en la tierra y os corrompáis y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para provocarle a ira, pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y la tierra,
que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jordán para poseerla. No viviráis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos. Y el Señor os dispersará entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor os llevará. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero de ahí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. La ley nos muestra el camino para volver a un Dios que es tan fiel que nosotros cometemos adulterio espiritual y lo traicionamos y le somos infieles siguiendo otras cosas, siguiendo nuestro propio corazón. Pero dice, la ley nos permite y nos hace saber, reconocer, y al volver dice, Él te va a escuchar, porque no te va a abandonar nunca. Si tú vuelves a Él, Él te va a restaurar. No te va a destruir, ni se va a olvidar del pacto que hizo con su pueblo, de que tú seas un especial tesoro para Él. Él sigue fiel aunque nosotros no lo seamos. Esa es una cosa hermosa. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién dice la Biblia que es el camino, la verdad y la vida? Jesús. ¿Cuál es el camino para regresar? ¿Cuál es el camino para volver? Sabemos que nosotros tenemos un problema con esta ley, que somos infieles. Pero el Señor dice, porque te amo tanto y porque no te quiero destruir, quiero ser compasivo, voy a preparar un camino para que regreses, que vuelvas a mí. Por eso es que por medio de Jesús recibimos ¿qué? El perdón de nuestras infidelidades. Dice la Biblia, todo pecado es transgresión de la ley. Todo pecado es que rompes la ley de Dios, desobedeces la ley de Dios. Todo pecado es idolatría, vimos la semana pasada. ¿Y quién es el que vino a destruir el pecado? Jesús. Él es el camino para volver a Dios. Volver a nuestro Señor, a nuestro Dios, al que nos dice que somos su especial tesoro. Él es el camino por medio de Jesús. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo dice que el padre, cuando el hijo regresa, el hijo para empezar sabía dónde vivía su papá, sabía dónde regresar. Pero dice, cuando todavía venía lejos, el papá lo vio. Y siempre me impacta a mí esa parábola, porque el papá lo estaba esperando. Se levantaba todos los días, se veía el camino, a ver si venía alguien. Y dice, todavía venía lejos, ya lo vio. Quiere decir que el hijo venía por el camino, donde el padre lo estaba esperando. El camino es Jesús. Y si tú te has alejado de Dios en desobediencia, te está esperando que regreses por medio de ese camino. ¿Cuántos aquí necesitan volver a su Padre? ¿Cuántos necesitan regresar a la casa de su Padre? A decir, Señor, me someto a tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida. Porque he vivido en mi rebelión, he vivido en mi desobediencia, he provocado tus celos, he sido infiel. Perdóname, Señor. Vuelvo a casa. ¿Y cuántos que no son cristianos, que nunca han ido a ese Padre,
Que la ley los está diagnosticando que ustedes tienen un problema más serio. ¿Cuántos necesitan ver ese camino, entrar en ese camino y caminar y correr a ese Padre que tiene los brazos abiertos para recibirlos? Esperamos haya sido de bendición.